archivo a PDF. Voy a ser muy breve porque, como hemos tenido problemas antes, voy a hacer un repaso general muy rápido de los resultados para que si después si queda alguna duda, que espero que ya después preguntas, en el turno de preguntas aclararemos todas las posibles dudas que puedan surgir. Bueno, en primer lugar, la localización, ya se ha dicho más o menos en la ponencia anterior del compañero Iván, estaba situado a unos 4 kilómetros al suroeste de Villalba de los Alcores, muy cerquita, y bueno, no tiene mucho más, es en la provincia de Valladolid, en Villalba de los Alcores, con lo cual no voy a extender mucho. En las fotografías aéreas de Ricardo Melgar podemos ver aquí los tres núcleos principales, que son Fuente Ungrillo, que sería esta zona de por aquí. En primer término tenemos Santa Coloma, al otro lado de la carretera, y esta zona aquí de Palomar sería lo que se denomina en la documentación el barrio de San Pedro, donde han aparecido algunas tumbas. En las curvas de nivel podemos ver la localización y la orografía que tiene la zona. Podemos ver cómo está situada en una zona más elevada, que tiene un control tanto en la zona del río, que estaría situado por allí, donde pone el cartelito CDN3, estaría ahí el arroyo del río Anguijón, que nace allí, precisamente da nombre a Fuente de Ungrillo, Fuente de Anguijón. Y se puede ver que es una estructura defensiva, ya que además dispone de una cerca que más que defensiva sería administrativa, pero que en la época hospitalaria parece que sí que se refuerza y tiene alguna función un poco más militar. En la zona de intervención que hemos hecho estos años, como dije, se corresponde a la manzana principal de viviendas. Son las zonas que están marcadas. La primera fase fue simplemente una retirada de testigos, con lo cual pudimos tener una visión general de las zonas excavadas, que nos dio una sorpresa, una especie de protourbanismo, por llamarlo de alguna forma, que nos sorprendió un poco. Y la campaña de este año nos ha dado un poco más de perspectiva. Aquí podemos ver lo mismo, podemos ver la zona principal de viviendas, que se disponen paralelas unas a otras a lo largo de dos calles empedradas. Este año hemos excavado esta zona de por aquí, los cuadros G3, H3, G4, H4 y los H5, que nos han dado dos estructuras bastante características y bastante propias de este tipo de poblados, que son un gran silo de almacenamiento, posiblemente almacenamiento de grano con gran profundidad y con unas grandes piedras que nos hacen pensar que son los brocales utilizados para el cierre, que han caído tras la modificación de los propios elementos de almacenamiento, y un horno doméstico que presuponemos que es para cocinar alimentos, ya que no tiene entidad como para ser un horno cerámico. Aquí podemos ver la representación 3D tras la excavación, en la que nos llaman la atención los dos grandes silos, tanto el de la campaña de 2014, hemos hecho un cálculo y salían unas 2 toneladas de grano, 1 tonelada de grano, con lo cual nos hace suponer, nos hace llevar, por lo menos plantearnos si este tipo de estructuras son realmente silos domésticos para almacenar los granos, o si pueden tener algún tipo de función de recaudación o de tributo, porque sabemos que después depende están bajo la influencia del monasterio de Matallana y bajo su jurisdicción, con lo cual sí que podrían ser tal vez para almacenamiento de rentas o algún tipo de función similar. Como digo, son hipótesis simplemente porque nos llaman la atención el gran tamaño de estas estructuras. Aquí podemos ver dos instantáneas de las zonas de excavación. Esta es tras el decapado inicial, podemos ver la gran cantidad de piedra que hay por el arrasamiento que se produce, que es el abandono del poblado. Y aquí podemos ver un poco la organización de las estructuras que nos están apareciendo. Tenemos un silo que se excavó en campañas anteriores, el silo que nos apareció este año de un tamaño bastante superior, como podemos ver, y la estructura en el centro del horno doméstico, en el que aparecieron pues lo típico, gran cantidad de cenizas, algunas semillas que recuperamos por flotación y cerámicas que nos hacen pensar, porque hemos visto que todas son bastante síncronas, en una cronología muy cerrada. Sobre todo se puede considerar que básicamente lo que tenemos es del siglo XIII, aunque hay alguna interferencia de alguna cerámica, sobre todo posteriores,
debido a las remodelaciones del terreno, a los allanamientos y a las reutilizaciones de los espacios. Aquí podemos ver el horno y su dibujo. Como vemos, se sitúan en una esquina. Es una estructura doméstica típica de esta zona, que son el silo y el horno, en la misma habitación y colocados bastante cerca uno de otro. Podemos ver los diferentes estratos que contenía. Está formado por una pared de rocas de piedra caliza clavadas en forma vertical y un recubrimiento al interior de un enlucido. Un enlucido que al quemarse pues, tiene un aspecto muy característico, que sí que se puede diferenciar claramente. Aquí podemos ver el gran silo que recuperamos en la campaña de 2015. Podemos ver el tamaño de la boca, es muy grande, ronda casi los 2 metros, y la profundidad, que también es muy aproximada, es 1,80 a 2 metros aproximadamente. Como os dije, nos llama la atención las piedras de gran tamaño que hay, planas, situadas en el interior, que no hemos encontrado tampoco por la zona. Son piedras que además parece que están erosionadas por agua, parece que las han sacado de alguna ribera de río, no proceden de la zona del páramo de Fuentungrillo. Y en otros silos sí que hemos visto que sí que se utilizan para cerrar las bocas de los silos, tal vez para colocar después una tapa de madera a modo de brocal para poder tenerlos en el interior de las estructuras domésticas. Bueno, aquí hemos podido ver que esta es una vista general. Tenemos aquí en la parte inferior izquierda el núcleo principal de Fuentungrillo, y después al otro lado de la carretera, por las fotografías aéreas, también hemos encontrado restos de estructuras. Este año hemos visto que en esta zona de aquí, que no teníamos clara por ningún tipo de fotografía estructura alguna, hemos visto que por crecimiento diferencial de cultivos sí que aparecen varias estructuras que presuponemos que son silos o simplemente hoyos profundos, lo cual nos hace pensar que se extiende también por esa zona bastante, con lo cual sería un yacimiento de considerables proporciones. Este año también hemos intentado y hemos conseguido hacer en la zona lindante a la necrópolis una magnetometría, la cual nos ha dado unos resultados bastante interesantes y bastante previsibles, lo cual nos alegra, que son estas manchas rojizas alargadas que creemos tienen toda la pinta de corresponderse a más enterramientos, nuevos enterramientos, con lo cual podemos ver que por lo menos unas decenas de metros hacia el oeste sí que se extiende la necrópolis identificada en las campañas precedentes. Y aquí tenemos algunos de los materiales recuperados en esta campaña. Lamentablemente los más espectaculares han aparecido en niveles superficiales, con lo cual no podemos darles una cronología de depósito cerrado. Pero bueno, llama la atención esta primera punta de flecha de bronce sin nervadura central con 2 pedúnculos, creemos que de carácter venatorio, todos están en estudio, un cuchillo de hierro ligeramente afalcatado, varios clavos de hierro, los cuales están haciendo estudios que pueden pertenecer a herrajes o también constructivos, restos de semillas recuperadas en el horno, correspondientes sobre todo a triticum, a trigo escanda y ese tipo de variedades tan típicas de por aquí, y un botón de bronce. También está en fase de limpieza, de restauración y de estudio, que como tengamos más información pues hablaremos más en profundidad de ello. Las cerámicas, pues como he dicho, son las típicas de esta zona. No me voy a extender mucho porque estamos en una zona en la que las ocupaciones son bastante homogéneas. Entonces, lo que se diga muchas veces en Matallana, lo que se diga muchas veces en Villalba y lo que se diga en Fuentungrillo van a ser muy parecidas. Basta decir que en nuestra zona de excavación principalmente han aparecido formas pertenecientes al siglo XIII, aunque como he dicho con algunas alteraciones. Han aparecido cerámicas de cocina zamoranas micáceas muy típicas, han aparecido fragmentos de Duque de la Victoria, algún fragmento también de lo que se llama salero o vasijas polilobuladas también de tipo Duque de la Victoria, o de barniz metálico, en fin, muy típico, nada que nos haga pensar en cronologías muy diferentes a ese siglo XIII. Y por fin, siendo breve, las conclusiones es que los espacios domésticos medievales pasan por un análisis pormenorizado no solo de las propias estructuras, sino también de las auxiliares, es decir, los hornos, los silos, las calles empedradas o presuntas calles empedradas que tenemos alrededor, la propia urbanización de las estructuras habitacionales, etc. También
y hay que profundizar, como dije, en el estudio de los siglos de la gran capacidad, ya que lo que tenemos son hipótesis y tal vez el estudio del contenido más en profundidad nos haga ver si realmente la hipótesis que tenemos de siglos fiscales, de tributación a los señores de turno, tienen fundamento o simplemente son siglos muy grandes para almacenar una cantidad de cosas. Y por último, que sería necesario hacer más estudios integradores de estos trabajos locales, sobre todo en el tema de los despoblados, que en esta zona están un poco en mantillas. Nosotros nos hemos fijado mucho en los estudios que se han hecho por el norte, sobre todo en la Universidad del País Vasco, el proyecto de arqueología de las aldeas, que fue muy interesante y el cual nosotros estamos siguiendo siempre muy de cerca para poder seguir la línea de investigación que creemos que fue muy interesante que hicieron por aquí. Por último, pues el agradecimiento a todos los que hicieron posible estas campañas de excavación y nada, muchas gracias.